De la política nacional revelan detalles de su vida y nos muestran al ser humano más allá del político. Nos cuentan el inicio y ascenso en su carrera, sus logros, desaciertos y su visión en torno al futuro del país. Bienvenidos a Políticos en Línea. Lo primero que vamos a hacer es sacar al monrealato, sacar a los corruptos. Entonces, si te interesa una causa, métele presupuesto, no te lo robes. La seguridad, sean del color que sea, no se debe politizar, que lo hemos ido viendo en los gobiernos de Morena. Ale, ¿cómo es que un cirujano conoce a María Dolores, un cirujano italiano, a tu abuela que era española, tengo entendido? Sí, mi abuela era española, mi abuelo era italiano. Y se conocieron ya en México porque mi abuelo llegó a los 7 años, huyendo de la guerra. ¿Y de tu abuela qué recuerdas? ¿Recuerdas algún momento con ella? Mi nona, me acuerdo cómo nos consentía. Tengo recuerdos de llegar de la escuela y cómo nos daban chocolate ahí después de comer. ¿Chocolate caliente? De todo. Nos escondía de mis papás después de comer porque mis papás siempre han sido muy fit y mucho de ejercicio y sanos y... Entonces mi abuela nos decía, vénganse, y nos metía ahí a la despensa, nos partía chocolatitos, siempre muy atenta, cocinaba muy rico, nos hacía un té de limón con sus hojas del árbol, buenísimo. Y mi abuelo siempre trabajando, él es médico por la UNAM, bueno era, ya falleció, y recuerdo que él siempre trabajó todo el tiempo. ¿Y tus papás se conocieron en una patinata? Sí, mis papás se conocieron patinando muy jovencitos, se casaron muy chicos. ¿A qué edad se casaron? Mi mamá tenía como 17, 18 y mi papá 19. Y en una época que no se casaban tan temprano, ¿no? Porque ya... Era impensable. Pero pues siguen juntos y es una gran pareja, se identifican mucho, tienen muchas cosas en común. Justo la relación que ellos tienen y la familia que somos, porque somos muy muéganos, siempre hemos sido muy unidos, mis hermanos, mi hermana, mi hermano y mis papás y yo. Mi mamá nos habla de tener mucha comunicación, pero sobre todo tenemos un gran ejemplo de ella de buscar nuestra felicidad, lo que sea que nos haga felices. Ella es una persona muy buena, muy bondadosa, está llena de luz, de paz, me debería de contagiar un poquito. De hecho, es muy difícil tener paz en el mundo de la política y fue el que elegiste, pero vamos a eso luego. Y siempre nos dio una gran lección de buscar nuestra felicidad. Al contrario, cuando yo me estresaba de, no, es que esto tiene que ser así, me dice, ¿por qué? ¿Quién dice que tiene que ser, no? ¿Y quién dice que las cosas son de una manera? Lo que te haga feliz, lo que te dé más paz, lo que se sienta mejor en ti. Y estas son las lecciones que ella siempre me ha dado. Mi papá me parece que nos enseñó más la parte combativa, ¿no? A ser guerreras, a ser luchonas, a ser determinantes, muy aferradas. Tienes yin y yang como todas las personas, pero además hay una dualidad importante que es tu mamá, que te dice sé pacífica, sé serena, tolerante, etcétera, y tu papá no, bueno, aquí tiene que estar la guerrida, aquí tiene que estar la luchona. ¿Cómo compaginas esas dos cosas? Porque en un principio estos dos mensajes parecen contradictorios y cuando eres una niña no entiendes, ¿no? O sea, ¿cómo que voy a ser luchona, pero entonces tengo que tolerar? Esta combinación entre mi papá y mi mamá pues me hacen ser la persona que hoy soy, ¿no? Por un lado, determinada, lucho hasta cumplir mis sueños, hasta lograr lo que me propongo, pero por otro lado, trato de no reaccionar, como escoger mis batallas, y creo que eso es el lado pacífico de mi mamá, escoger mis batallas, no pelearme, no dirigir bien mi energía a lo que quiero que crezca, a las luchas que vale la pena entrarle, porque pues en un país completamente ensangrentado, lleno de injusticias, más a lo que me dedico desde hace 12 años, que lucho por los derechos humanos de los niños y niñas, desde hace 6, por las mujeres, para que tengamos acceso a la justicia. Pero entonces a lo que me enfrento... Fundaste Muy México, sí, ¿no? El Movimiento Unido por la Infancia. Mi primera asociación para niñas y niños en riesgo de calle. Les llevamos educación no formal a sus comunidades, clase de todo, arte, deporte, cultura, ciencias, porque había niños de 6, 7, 8 años que veían normal el tener armas, el que mataran a alguien en sus comunidades. Entonces, el llevar clases, pues los sacaba de este mundo. Tenemos, aparte, infancia muy talentosa en este país. Lo que les falta son oportunidades
y herramientas y gente que les ayude. La que te decía, vamos a hacer esto y vamos a hacerlo, tu hermana mayor, y de repente un buen día decides que tú quieres ser la rebelde, tú quieres ir en contra de todos y de todo. ¿En qué momento fue ese cuando estabas estudiando en la escuela Oxford? Era bastante bien portada y no me cuestionaba absolutamente nada. Hasta que un día dije, ¿por qué? Toda esta incomodidad que yo ya venía sintiendo, me cuestionaba pero no lo expresaba, pues me hacen volverme rebelde, en el buen sentido. Yo me volví la oveja negra, dicen por ahí. Pelarte de la escuela, incluso, pero Nuncia estaba contigo y se pelaba de la escuela, pero lo más chistoso es que ella llamaba a su mamá para decirle, ma, nos vamos a pelar de la escuela, nada más te aviso. Nos íbamos de pinta. ¿Qué tal? Mi mamá siempre fue nuestra cómplice. Ella entendía que lo que hacíamos era una rebeldía sana. ¿Qué le dirías ahora, Martín, si te dice, Alessandra estudia comunicación social porque el derecho no es para una mujer en este país? Le contestaría que las mujeres no estamos seguras en ningún lado. No importa lo que estudiemos, no importa dónde estemos. En nuestros propios hogares vivimos violencia, entonces que no es la carrera, sino el país. Que hay un punto de inflexión en tu vida que es a los 18 años. Y tú decidiste comunicar algo muy difícil para una mujer de comunicar, ¿no? Una mujer y un hombre también, porque hay niños que han sufrido abuso. ¿En qué momento tú decides que ese demonio tiene que salir? Que tú dices, ya no puedo con esta carga, ya no puedo con esas imágenes, ya no puedo con este recuerdo. En el momento que me doy cuenta que yo también había vivido violencia y que lo había normalizado y que lo había callado y que me había aguantado, yo pensé que a las mujeres así nos tocaba, ¿no? Que teníamos que quedarnos calladas, entender que si nos queremos desarrollar profesionalmente es, pues aguántate. Y me di cuenta que no tenía que ser así. Primero, nombrarlo, ¿no? Sufrí abusos, sufrí acoso. ¿Cuántos años después de que ocurrió eso decidiste? Me di cuenta, decidí hablar. No, primero darte cuenta que eso es un paso muy importante. Y luego decir, voy a hablar. Es muy duro el decir, voy a hablar. Durísimo. Y más en este país, y más con la sociedad civil, y más con gobiernos indolentes. 10 años después de la primera violencia que sufrí en una fiesta, me volví feminista. Es que hay cosas que te llaman la atención porque comienzas a relacionar la violencia de alguna manera y ahí te llama la atención y es atractivo para ti y la gente no entiende por qué, ¿no? Pero son cosas que te tocó vivir a ti. Así es. ¿Qué le dirías a Alessandra? Imagínate a esa Alessandra, no sé si te recuerdas, de 18 años. Sí. Ella está en esa fiesta esa noche. Tú estás en esa fiesta esa noche. Y la ves con el maquillaje corrido, llorando. ¿Qué le dices? Le diría que no está sola, que alce la voz, que hable, que denuncie, que no es su culpa, que la culpa lo tienen esos delincuentes que abusan y se aprovechan de las mujeres sin que nada les pase en un país cruel y pareciera cómplice de los feminicidas y de los agresores. Y que todo va a estar bien. Que todo va a estar bien. Y a Martina, ¿qué le dices a tu otra pequeñita? Porque también tienes cuates. Luca y Mila, que son mis cuates, sí, de 4 años. Y yo con ellas hablo todo lo que no hablaron conmigo, ¿no? Yo soy súper directa, hablo de lo que hago. Martina entiende perfectamente a lo que me dedico, le encanta, ha ido a marchas conmigo, es consciente de que ella como niña puede llegar hasta donde se lo proponga, puede cumplir sus sueños, es capaz, es determinada, y que tiene que buscar lo que le haga feliz. También hablo de las violencias, hablo de lo que le puede pasar a las niñas. El 99.7% de las mujeres que viven algún tipo de violencia sexual deciden no denunciar, deciden no alzar la voz. Y el 0.3% que deciden alzar la voz, tenemos un 90% de impunidad. La impotencia o el coraje me hace llorar. Más que la tristeza, el coraje de las injusticias. No, yo encontré una causa y un propósito de vida y no hay quien me quite de este camino. Son 30 mujeres las que nos buscan todos los días en mi organización, que se llama No es una, somos todas. Hacemos de todo, de ministerios públicos, de policía, de psicólogas, de abogadas, nos vamos a las calles, cerramos fiscalías, nos vamos a atrapar agresores muchas veces, nos hemos puesto en riesgo físico. Mi hermano, mi hermana y mi mamá y mi papá, que al principio era como esta rara, esta loca, esta
¿Por qué se complica todo? ¿Por qué tiene que estar en la lucha? ¿Por qué no sé? ¿Por qué no busca paz, ya sabes? Porque mi papá me dijo que fuera luchona, que luchara por todo Exacto, lo que quiero. Tú tienes la culpa. Hay muchas mujeres que nos están viendo ahorita que se están divorciando o se están separando, que técnicamente es prácticamente lo mismo, ¿no? ¿Qué les dices? También se pueden acercar a organizaciones como las nuestras, a gobiernos donde hemos hecho cambios. Yo trabajé en un gobierno en donde había una estrategia que implementamos, en donde dábamos información, los tipos de violencia que se pueden vivir, las acciones que implementamos como gobierno. ¿Hoy existe eso en la Cuauhtémoc o no existe? No, va a existir ahora que llegue a gobernar. ¿Cómo ves tú la alcaldía Cuauhtémoc ahorita, que tuvo a Sandra Cuevas al mando un tiempo, en materia de seguridad, y cómo la ves en los próximos 5 años? Veo una alcaldía con 33 colonias olvidada, abandonada, con un grupo político que ha gobernado casi 10 años, que han sido los mismos, con diferentes actores políticos, diferentes capitanes en la alcaldía. En esta última que sale, Sandra Cuevas le agradece a este grupo político el espacio, que es los Monreal. Toda la gente que debería estar sirviendo a las personas están sirviendo a sí mismos. Roban, extorsionan, cobran piso, no trabajan, los servicios públicos inexistentes. O sea, ¿tú crees que ella estuvo acotada por un partido político mientras gobernó la alcaldía? O sea, que ella no podía ejercer o ejecutar. No, claro que podía ejercer y ejecutar, pero a quien le debía este puesto, que es a Ricardo Monreal. Le dejó a su gente, lo dejó operar. Por eso no hubo mejoras en ningún sentido, porque desde el 2015 entra Ricardo Monreal a ser delegado de la Cuauhtémoc. La alcaldía no era la más insegura, estábamos en 5º lugar. Y sin embargo, cuando sale, a los 3 años, la deja en el número 1. Cuauhtémoc se volvió la alcaldía más insegura. Hoy, 3 mujeres son violadas todos los días en nuestra alcaldía. Pues tenemos los primeros lugares en todos los delitos: homicidios, robo de autopartes, y también en todo lo que respecta a las mujeres: feminicidios, abusos, delitos sexuales, acoso, violación, y nadie hace nada, ¿no? El gobierno local se ha lavado las manos, se pelean el gobierno central con el gobierno local por los colores partidistas, cuando en el tema de seguridad no deberían de existir. ¿Cómo se puede hacer para el tema de seguridad cuando las policías no dependen prácticamente de la alcaldía, sino dependen ya del gobierno de la capital, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Lo primero que vamos a hacer es sacar al Monrealato, sacar a los corruptos que no quisieron trabajar, que no dieron resultados, que llevaron a la alcaldía a estas condiciones. Los corruptos son el Monrealato, este grupo político con apellido Monreal, y que se han dedicado justamente a abusar y violentar a las y los trabajadores que hoy amenazan y extorsionan y violentan, y a todas las vecinas y vecinos, porque eso es diario. Vamos a blindar Cuauhtémoc, pero blindar Cuauhtémoc es cuidar a quienes nos cuidan: más policía, mejor capacitada, más tecnología, un centro de monitoreo con tecnología de punta para que haya rápida reacción de respuesta ante la ciudadanía. Calles iluminadas, ¿no? Y darles incentivos a las familias de los policías, darles becas a sus hijos, a sus familias. Entonces, de esta manera sí funciona. Tenemos menos de 200 elementos de policía en nuestra alcaldía. Necesitamos más, necesitamos invertirle. Entonces, si te interesa una causa, métele presupuesto, no te lo robes. No lavarnos las manos, no pelearnos con los gobiernos. Tenemos que tener una estrecha coordinación entre los 3 órdenes de gobierno, local, federal, porque tenemos crimen organizado. Sí. Y no te puedes pelear porque si eres de un partido o de otro. La seguridad, sean del color que sea, no se debe politizar. ¿Cómo te ves de aquí a 10 años más? ¿Cuál es la máxima aspiración de Alessandra Rojo de la Vega? A mí me encantó ser diputada local, logramos muchas reformas, pero si las autoridades no hacen lo que les toca, no avanzas, ¿no? Porque se queda en letra muerta. Ahora tuve la oportunidad de ser senadora, estaba decidida en un principio, porque no se había abierto la posibilidad de la alcaldía, que es lo que yo había peleado ya meses atrás. El gobierno de la alcaldía es lo más cercano a las personas, es donde puedes cambiar la vida de la gente. Me aferré, se dio la oportunidad, y yo sé que vamos a ganar, que vamos a gobernar no solo 3 años, sino 6 años. ¿No? Yo quiero cambiar este país, yo quiero que las personas vivamos mejor, tengamos los mejores servicios. Lo de gobierno no tiene que ser chafa, todos los servicios públicos son sinónimos de chafa siempre. Todo lo que viene del gobierno es mediocre, mal hecho, con austeridad. La austeridad para nosotros, para la gente que queremos servir. Ahí sí que existe austeridad, pero no para las personas merecen lo mejor. ¿Te has visto como jefa de gobierno en algún momento? Sí, por supuesto que sí, como presidenta también.
Alessandra, gracias por haber estado con nosotros aquí en ADN 40. Gracias a ti. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. Todo privilegio tiene una responsabilidad. Me doy cuenta que la gran mayoría de las causas de la izquierda no están bien interpretadas. Como son las guerras sucias, solo con chisme mediático, pero cero denuncias interpuestas. Hanna, tuviste una infancia quizá un poco difícil, como muchos mexicanos la pueden tener, cuando naces, pero tus papás justo en tu nacimiento están en un proceso de separación, por lo menos en ese momento, ¿no? En el estado de Chihuahua, mi mamá era, haz de cuenta, el divorcio número 4 en los 80s, y sí había una, ¿cómo te diré? Como estigmatización de la hija de la divorciada, ¿sabes? Sí. Entonces, es uno de los temas que a mí en lo personal me ha hecho muchísimo decir, necesitamos dejar de jugar con estereotipos, dejar de jugar con señalamientos de la vida personal para que los niños puedan crecer lo más libres que puedan y lo más florecidos. Angelina, ¿en algún momento te comentó cómo enfrentó esta situación porque tú estabas muy chiquita? Mi mamá era este prototipo de mujer que de todo hace una historia de superación, de éxito, una anécdota. La verdad es que ella fue
fue mi pilar. Era una mujer feminista, la verdad, súper de izquierda, de vanguardia. Ella decía que peleó la revolución de que las mujeres pudieran utilizar pantalones, porque obviamente Claro, no en se esa época, podía, sí. ¿no? Claro. Entonces, ella decía, imagínate que tu papá me dio el más grande motivo para vivir, que son mis hijos. Y en el caso de tu abuela, ¿qué recuerdas de ella? Ay, bueno, mi abuelita era espectacular, María Luisa. Era la menor de 13 hermanos, la única mujer de un lugar en Chihuahua que se llama Ojinaga, y aparte ella pues era de rancho. Mis bisabuelos eran de rancho, eran ganaderos. Y pues ella desde chiquita estuvo prometida, dada en mano y demás. Te estoy hablando de 1920, ¿no? Y que se enamora de un señor, de un ingeniero que vino a construir el camino a Chihuahua Capital y que se casa en contra de todos los designios de su papá, de su abuelo. Bueno, le dio el soponcio, la pobrecita de mi bisabuela Teresita, y que se casa. Dice, pero si ya te tenemos apalabrada y que con resulta que el alguien más. ingeniero era pobre. Entonces la desheredan y la otra le vale, cruza todo el país con el amor de su vida, y a los 5 años, con 3 mujeres y embarazada, el ingeniero se cae en Mexicali de una presa y se muere. Entonces imagínate, desheredada, con 3 mujeres, Y embarazada viuda. y viuda. Es una historia de mujeres fuertes que han tenido que romper todas las barreras de lo establecido para poder abrirle a sus hijos o a su familia otra posibilidad. Y llega Víctor a tu Y llega vida y Víctor a cambia mi muchas vida, cosas. sí. Cambia todo. Claro. Cambia todo. Llegó la segunda bendición porque obviamente después de Víctor, ahora sí ya no podía ser mamá. Pero ya, ¿sí? Ahora sí no fue así. Te dijeron tengo así, que ya no quitar puedes, matriz, no. estas cosas así de estas. Y si bueno, no te podían quitar la matriz, y entonces cuando te la van a quitar, Cuando me la van a quitar, nace estaba María Luisa. embarazada de ella. Sí. ¡Wow! O sea, es una niña que tiene 5 años, pero haz de cuenta, firme, muy, muy clara en lo que quiere en la vida. Nos ha tocado estar en restaurantes y, por ejemplo, no sé, un señor, una señora le grita a un niño y ella es de las que llega. Los niños entendemos, no necesitas gritarle. O sea, es muy defensora, o sea, ella es... Ay, es una hermosa. Inquieta y de todo lo cuestiona. Sí, y Víctor es más reflexivo, de los niños que no habla, o sea, habla poco, pero cuando habla es tajante. Tu carrera política viene desde hace ya mucho tiempo. Crecí viendo que era lo correcto. Uno de los temas es todo privilegio tiene una responsabilidad. Si tú tienes el privilegio de tener como mujer educación, ¿por qué no vas a pelear porque todas las mujeres tengan educación? Si Claro. tú tienes el privilegio de tener agua, ¿por qué no vas a pelear porque todos tengan agua? Entro al Senado de la República y empiezan a llegarme los temas que nadie quería. ¿Cuáles son los temas que nadie quería? Prostitución infantil, el H5N1, un tema que ellos llamaban rositas, que era acoso escolar, intervención de mujeres en política, juventudes y detonar. O sea, te estoy hablando 2005 a 2009. Llegas al Congreso, pero ¿con qué partido llegas al Senado? Me invita Enrique Jackson. Entonces ahí me becan para estudiar una maestría en Economía y Gobierno. Después me meto a la reforma política de la Ciudad de México, fortísimo. Yo siempre he estado a la izquierda de un partido que yo creí que estaba caminando a la socialdemocracia y caminando hacia la izquierda, que no fue así. Pero naciste ahí, pues, digamos, o sea, es algo inevitable. La lucha social la aprendí ahí. Porque comenzó desde tu mamá, tu abuela, entonces es como te sientes identificada porque creciste allí. Te voy a decir algo, el PRI que existió de lucha social y de base trabajadora y que peleaba por la equidad y por la búsqueda de mejores condiciones ya no existe. Tenías un liderazgo que te lleva a la Secretaría de Educación Pública, que es un lugar muy importante durante la administración de Peña Nieto. Cuéntame un poco el tema de becas, que estuviste allí a cargo, y qué sucedió en ese espacio de tiempo que estuviste allí a cargo. Había una dirección, fíjate, una dirección general adjunta que se encargaba de las becas de educación superior. Entonces estaba por ahí perdida, no sé qué. Entonces, cuando me dicen, oye, el tema de juventudes se tiene que detonar muy enfocado en las universidades, para mí fue un claro. Tenemos que hacer desde esta agenda progresista que defiendo desde 2008, tenemos que hacer que la educación sea parte del motor integrador. ¿Qué es lo que hago yo? Me voy físicamente a cada una de las entidades federativas, mínimo a preguntar cómo ven las cosas. Claro. Y me empiezo a encontrar, imagínate, chavas en Guerrero que me decían, coordinadora, venga. Y yo, ¿qué pasó? Es que nos condicionan la entrega del sobrecito
pues X fulano o mengano fulano de que pues vayamos a tal evento o de que le hablemos bonito o cosas más graves. Claro. Entonces ahí es cuando nace el tenemos que migrar a transparencia 100. Tenemos que ir buscando que los programas sociales no tengan esta intermediación. Tienes otro programa, tuviste otro programa que se llama Encauzando Causas. Sí, la verdad a mí me encanta. Antes de eso tuve un podcast, mi primer podcast fue de maternidad consciente. ¿Qué me pasó? Que empecé a darme cuenta que hay muchos temas de los que la gente no habla y que los vivimos todos, y eso sí, te sientas en el cafecito y todos lo sacamos, pero públicamente no hay información, y ahí es donde nace mi causa principal ahorita, que es el reconocimiento de la maternidad como un oficio. Y cuando me voy adentrando en el Sistema Nacional de Cuidados, que es parte de la agenda progresista que se está defendiendo con todo para el 2030, me doy cuenta que la gran mayoría de las causas de la izquierda no están bien interpretadas. De la inmersión de la inteligencia artificial para el desarrollo de comunidades no se ha platicado y es parte de la agenda. Ni siquiera se entiende, que es lo peor. La electromovilidad, las ecotecnologías, que son parte de la agenda progresista, no se han platicado. Entonces dije, ¿y eso es Encauzando Causas? Eso es Encauzando Causas. ¿Y eso comienza en qué fecha? Eso comienza exactamente el 8 de enero del 2023. Vente a la plataforma de Encauzando Causas buscando un afán de decir, como causa no estás solo. Estás tratando de cambiar un pedacito del mundo, expliquemos, y que todos los que se sientan identificados se puedan sumar. Y sumar ¿cómo? Pues con convocatorias, con pláticas. En algunos casos, algunas causas generaron donaciones, generaron redes de articulación de sociedad civil. 2023 hay un salto en tu carrera política importante y muchos de hecho lo dicen. Oye, ¿cómo saltas tú del PRI, que vienes del PRI, y pasas al partido oficialista que es Morena de repente para perseguir la candidatura? Se preguntan los priistas por qué. Y hay algunos morenistas que llegan y te juzgan y dicen, no, bueno, chapulín, pero completo. Es lo más normal juzgar porque pues, no nos detenemos a ver la historia. Claro. Yo en el 2018, que trato de impulsar la agenda de izquierda en el PRI y demás, no hay posibilidad. O sea, es un partido de derecha. Y cuando uno es congruente ideológicamente hablando, lo que hace es se da la media vuelta y se va. ¿Y cómo llega Morena a ti? O sea, tu vida en 2023. En el 2020, que empieza la guerra sucia fortísima en la ciudad, porque ahí sí hay un antes y un después del tema de pandemia, donde se empieza a hacer política con odio, con violencia. En Coyoacán no tienes una idea las cochinadas que se hicieron. Como son las guerras sucias, solo con chisme mediático, pero cero denuncias interpuestas. Empezamos a romper el mito de la violencia política. Del PRI salgo desde el 18, en el 20 empiezo con esta, en el 21 que no entro a la vida política porque yo estaba en un proceso de separación personal. Sí. Tengo 10 años luchando porque Coyoacán brille, porque seamos patrimonio cultural de la humanidad, porque se haga política de altura y no con grupos de choque, no con grupos de extorsionadores, no con grupos que llegan y amedrentan a los vecinos para obligarlos a votar de cierta manera. Y PRI, PAN y PRD están juntos en eso, pues ya son los mismos. Hanna, tienes un documento de 5 ejes principales. Yo quiero que rápidamente nos digas. Lo primero es ocupar nuestro lugar en la historia, detonar turísticamente Coyoacán. ¿Para qué? Puntos clave. Patrimonio cultural de la humanidad, el centro de Coyoacán, para que no haya una sobreexplotación, principalmente de puestos irregulares o ilegales. Segundo, hacer una ruta cultural, turística, gastronómica que permita desde el centro de Coyoacán subir inclusive hasta los Culhuacanes para integrar una sola Coyoacán. En el tema de seguridad, vamos a seguir con la política de entender las causas, para mitigar las causas, para ser un acompañador en el tema de la solución de seguridad, iluminación en calles secundarias, el 100%, una policía de proximidad, eso lo vamos a hacer con Clara Brugada, en donde haya unas auditorías permanentes de las colonias hacia los integrantes de la policía. En el tema de agua, nos urge migrar a ecotecnologías. Coyoacán es literal, es una cuenca receptora de agua pluvial para revestimiento de manto freático. Entonces, ¿qué tendríamos que estar haciendo? Quitar el asfalto, poner concreto permeable, polímeros en banquetas, recuperar parques. Hay una falta de talento para buscar
inversiones extranjeras. Por un ejemplo, hay 14 fondos internacionales que se dedican a la inversión en alcaldías y municipios para todo lo que es ecotecnología para recuperación de agua de lluvia. Mi meta es colectores pluviales en Santa Úrsula. Nos faltan dos ejes, pero ay, Dios mío. Violencia doméstica. Violencia doméstica. Violencia doméstica con un enfoque clarísimo al tema de rescate de infancias y fortalecimiento de mujeres. La creación de grupos Oxford, fortalecimiento en todos los espacios culturales que el día de hoy son oficinas que tenemos que volver a recuperar como espacios culturales, y la creación de 3 grandes refugios. Empezar a hablar de que la maternidad es un oficio es hablar del Sistema Nacional de Cuidados. Hanna, gracias por haber estado con nosotros aquí en ADN 40. Un placer, Ale.